Hola, buenas tardes a todos. Me complace pues saludarlos nuevamente en este espacio del programa de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Palmira. Es un espacio muy significativo para nosotros porque ya cumple 5 años y en esta celebración de nuestros 5 años nos acompaña un profesor de nuestro programa. El profesor se llama Andrés Fernando Díaz Gutiérrez. Él es magíster en Derechos Humanos y Cultura de Paz y abogado, juez de la República y miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Esta vez, digamos que también es algo muy interesante como de la transformación y el proceso de este espacio, porque como lo hemos venido conversando, el derecho, digamos, demanda o nos demanda a nosotros los abogados ser investigadores. Entonces, este es un espacio de formación en investigación y por ende es un espacio de formación para todos los abogados. Y prueba de ello, pues hoy nos acompaña el profe Andrés, juez de la República, que nos va a hablar sobre la dimensión probatoria de la IA. Él se pregunta reconfiguración de la prueba pericial. Si esta intervención de la IA implica una reconfiguración de la prueba pericial. Entonces, ya de los temas que hemos ido abordando durante todo este periodo ha sido enfocado en el método en los métodos disponibles y aplicables a la ciencia jurídica y pues ya hoy entramos de lleno al proceso judicial y a esa investigación que se lleva a cabo dentro del proceso judicial. Concretamente, pues hoy vamos a tener la oportunidad de abordar el tema de la prueba pericial y los cambios que puede implicar esta tecnología que nos ha llegado de golpe y que a grandes pasos, digamos, ha invadido todos nuestros espacios de trabajo, personales, de investigación, de relacionamiento, etcétera. Entonces vemos que el proceso judicial no se queda por fuera del impacto de la IA y hoy vamos a poder conversar sobre este tema. Pues le agradezco mucho al profe Andrés, es la primera vez que tenemos un profe de nuestro programa en este espacio, nos llena de orgullo poder contar con el profe hoy y pues sin más preámbulos, profe, te doy la bienvenida y te doy el uso de la palabra. Muy buenas tardes a todos, especialmente a usted, profe Juliana Zapata Galvis, por esta especial invitación que acepto de verdad con mucha vocación y con mucho cariño. Saludo también a mis estudiantes, abogados y bueno, las personas que estén conectadas en este momento a este en vivo. La causa que nos reúne hoy o de lo que les quiero hablar es más que todo una inquietud, es como sembrar una semilla de pensamiento. Ustedes ven ahí la presentación, ¿verdad? ¿Se la están viendo? ¿Se puede ver la presentación? Todavía no. Por favor, Michelle, si es tan amable. Bueno, mientras aparece la presentación, el tema o la duda que quiero plantear a este público académico es la dimensión probatoria que nos trae la inteligencia artificial. Si esta nueva tercera revolución industrial que estamos en plena era digital que se ha impulsado vertiginosamente desde la pandemia en el año 2020 y que en materia judicial se ha activado o se ha acelerado, tiene muchos campos de acción, tiene muchísimos campos de acción o donde va dirigida esa inteligencia artificial en el campo de la justicia. Vemos, por ejemplo, que hay facilidad en el campo judicial para revisar un expediente, para presentar una demanda. A partir pues de la pandemia, la inteligencia artificial se nos viene presentando pues como una tecnología, una herramienta de trabajo. Pero en esta reflexión que les voy a presentar, pues me voy a especificar o voy a hacer como voy a ser concreto, voy a apuntar
a lo que es la prueba pericial, ¿cierto? Para empezar a entender como este debate o esta duda que quiero sembrar en ustedes, pues ahí primero que tenemos que reflexionar sobre lo que es esta revolución digital, ¿no? Sobre cómo está cambiando y cuál es su origen. Recordemos pues que el origen o el padre de la computación o de la tecnología es el señor Alan Turing. No sé si ustedes se han visto la película Código Enigma, ahí se explica cómo él, que es un británico experto en descifrar, él establece, halla o identifica el código de los nazis pues, para la bomba nuclear, y eso hace pues esa tecnología que él desarrolla acerca al hombre con la máquina. Por eso se le conoce mundialmente, históricamente, como el padre de la computación y de la tecnología. Bien, ahora ustedes están viendo una presentación que les debe recordar también otra película, espero que la hayan visto, Matrix, ¿no? Esa película se estrenó finalizando el año 1999, ya para vísperas del año 2000. En esa época que nos vimos el estreno de esa película, realmente lo veíamos como ciencia ficción, porque era entender en esa época, hace más de 25 años, cómo podría surgir una guerra, una discusión entre la máquina y el ser humano. Hoy, 25 años después, o 26, casi 26, del estreno de esa película Matrix, ya uno la ve. Los que la vieron hace muchos años la pueden volver a ver y ya usted no encuentra una película de ciencia ficción. Encuentra todo un catálogo, toda una filosofía, todo un presente y un futuro muy próximo, lo que está ocurriendo, ¿no? Por eso ya dentro de nuestro contexto jurídico ya se habla de neuroderechos. Esto tiene que quedar pues muy claro, y tenemos que ser como estudiantes, abogados, servidores en cualquier esfera del derecho, estar a la vanguardia de estas nuevas figuras jurídicas, y específicamente lo que tiene que ver pues la reconfiguración de la prueba pericial. ¿Será que la inteligencia artificial puede reconfigurar esa prueba pericial? ¿La puede cambiar? ¿La puede renovar? ¿La puede evolucionar? ¿Qué factor juega? Es lo que les voy a presentar el día de hoy, pues con mucho cariño pues, y con mucha vocación. Para empezar a resolver eso, para empezar a resolver esa duda, porque miren que en la presentación está en forma de pregunta, la dimensión probatoria de la inteligencia artificial, ¿cierto? Pues hay unos antecedentes normativos, ¿no? Uno de ellos es el artículo 95 de la ley 270 de 1996, que es la ley estatutaria de administración de justicia, modificada por la ley 2430 del año 2024, que impone el uso de las tecnologías de la información en las actuaciones judiciales. También tenemos otro antecedente normativo, que es la ley 2213 de 2022, ya en pospandemia, que implementó medidas tecnológicas de la información y las comunicaciones con el fin de facilitar la administración de justicia, lo que les hablaba ahora hace unos minutos. Y finalmente, pues atendiendo a lo que tiene que ver pues con la temática, la reconfiguración de la prueba pericial, tenemos el artículo 103 del Código General del Proceso, que establece que todas las actuaciones judiciales deberá procurarse el uso de las tecnologías de la información y la comunicación con el fin de facilitar también el acceso a la administración de justicia. Ese estatuto procesal en su artículo 1.2 señala la justificación de las normas procesales. Me estoy refiriendo pues al Código General del Proceso, y aquí pues con relación a la prueba pericial dice que tiene como propósito, el propósito de la prueba pericial tiene interrogar al perito para mejorar la calidad de la prueba, para desterrar un concepto negativo que la sociedad tiene de ella, teniéndose la posibilidad de interrogar a su autor. Bien, la prueba pericial está regulada en el artículo 226 y siguientes del Código General del Proceso, ¿cierto? Sabemos que ¿qué es la prueba pericial? Esto pues me imagino que la mayoría de personas
los que estén conectados a esta hora acompañándonos en este agradable evento, pues sabemos básicamente o fundamentalmente que la prueba pericial es un concepto técnico que escapa del conocimiento del juez, un concepto científico, técnico, artístico. Los jueces de la República resuelven en derecho algunos conocimientos, lo que tiene que ver con finanzas, lo que tiene que ver con cálculos, lo que tiene que ver incluso con la misma tecnología, con la medicina, porque tenemos procesos en que se debate el papel de diferentes profesiones, como el médico, de los esteticistas, ingeniería, en fin, cantidad de acciones como la responsabilidad civil contractual, extracontractual, la responsabilidad médica. Ciertos procesos requieren una materia técnica específica y que cómo entra ese proceso civil, pues a través de la prueba pericial sustentada pues por un perito. Y es precisamente en esa prueba que pues el espacio no nos da para profundizar cuáles son sus características, pero digamos que esa es la idea central de la prueba pericial, ¿no? Que es un tercero que le cuenta al juez cómo se o cuál es la fuente de un conocimiento científico, técnico o artístico y cuál es su incidencia en el proceso, y ya el juez de la República, la autoridad jurisdiccional, a través de un proceso de valoración, mirará si esa prueba puede ser tenida en cuenta para su decisión. Y es en este preciso tema que tiene esa finalidad, esa prueba, que es un concepto, vuelvo y lo repito, técnico, científico y artístico. ¿Y qué tiene que ver aquí la IA? Precisamente la mayoría, pues, que hemos consultado o que tenemos plataformas de ChatGPT, pues podemos entender que el ChatGPT, además de consultor, también nos puede establecer unos conceptos técnicos, artísticos o científicos, teniendo en cuenta pues la base de datos que tiene pues los proveedores de esta tecnología. Recordemos que detrás de esta tecnología no está cualquier entidad regional o a nivel nacional, no. Aquí está Amazon, está Microsoft, está Apple y todas esas empresas de tecnología a nivel mundial que manejan, todavía no la he empezado, profe, perdón, estoy todavía en la parte preliminar. Ahora ya les empiezo a pasar cada una de las diapositivas. Estoy explicando del por qué el título. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿O por qué es importante esta discusión que les estoy presentando? Porque a nivel mundial ya hay pronunciamientos tanto en el Reino Unido como la Unión Europea, y pues el año pasado la Corte Constitucional dio como unos pequeños adelantos de lo que puede ser la inteligencia artificial en materia probatoria, y de eso pues es de lo que me voy a ocupar. Aquí pues ya voy a pasar la presentación. Una vez vamos a revisar entonces la primera sentencia de la Unión Europea del 7 de junio del 2024, el año pasado, mejor dicho, está recién salida del horno. Es emitida por la Sala de Derecho Cantonal y Comercial del Tribunal del Distrito de Gelderland de Países Bajos, es decir, de Holanda. Ahí ustedes pueden ver la referencia del proceso si lo quieren consultar por internet. ¿Cuáles son los hechos? Les voy a contar, como le digo yo a mis estudiantes, cuál es el cuento, cuál es el chisme para que entendamos cuál es la incidencia sobre esa reconfiguración de la prueba pericial. Entonces, empecemos contando que es una pelea vecinal que involucró a los propietarios de una casa que tenían colocados paneles solares en sus techos y los dueños de otra construcción vecina que a los fines de poder avanzar en su obra utilizaron temporalmente su techo para sostener una estructura. El conflicto se suscitó en que los actores denunciaron que debieron mover los paneles solares para que el demandado pudiera poner su estructura, y a cambio este pagaría una compensación pues por la pérdida de eficiencia de esos paneles, pero pues cuando no lograron ponerse de acuerdo sobre el precio de la pérdida de la eficiencia de esos paneles solares, los primeros rechazaron el uso del techo.
Ese es el planteamiento, que porque unos vecinos no dejaron colocar una estructura, entonces estaba perdiendo la eficiencia de esos paneles solares en el techo pues del vecino. Según los demandantes, en esa demanda pues allá en Holanda o en Países Bajos, el rendimiento reducido de los paneles era del 77%, lo que a su vez impactaba en el subsidio brindado por el gobierno por el uso de las energías renovables. En Holanda pues se premia a las personas que usan este tipo de tecnología, es decir, la energía solar, y el gobierno les da pues unos apoyos, unos subsidios por esa energía que es pues empática con el medio ambiente. Por ello se calculó que en 20 años de vida útil que le quedaba a los paneles se estaría perdiendo casi 14.000 euros de subsidio por la pérdida de esa eficiencia, a lo que se suma que como su inversión original en esa tecnología se volvía menos rentable, pues perdería casi 8.000 euros extras. Por su parte, la parte demandada, es decir, el extremo pasivo, refutó que era su parte la que sufrió el daño debido a que el actor no dejó que el contratista siga ingresando en el techo para que termine la construcción. Era pues para colocar la estructura y tener que quitar esas bandas solares, estimando un costo de más de 14.000 euros, a lo que se debía anexar sus intereses. Ese es como el conflicto, ¿no? El litigio en sí. Vamos a ver aquí entonces qué dijo el Tribunal Europeo. Un momento, que me adelanté. El Tribunal Europeo, es decir, de Holanda, concluyó que dado el subsidio se pagaba hasta el 2024, el monto no percibido entre el año 2022 y 2024 apenas superaba los 1.000 euros. Adicionalmente, por la disminución de esa eficiencia, es decir, de la energía solar, el afectado sufriría una pérdida de otros 2.250 euros. En consecuencia, el Tribunal Europeo estimó un daño de 3.323 euros. En este caso se ilustra pues cómo se utiliza el ChatGPT como prueba pericial para estimar el valor del daño que originaba ese conflicto vecinal. Es decir, ¿qué hizo el Tribunal Europeo? Lo que hizo fue probar o estimar el valor de esa pérdida de la eficiencia pues de esa tecnología solar que estaba usando. Usó el ChatGPT como prueba vecinal, como prueba pericial para estimar el valor del daño en ese proceso. Pues este tipo de sentencias este tipo de decisiones pues escapan de el conocimiento de un juez o de una autoridad jurisdiccional. Ahora vamos a ver otra. Esa es la primera. Miremos pues cómo el tribunal holandés usa el ChatGPT para establecer un monto de un daño, calcular la pérdida eficiente. Ahora vámonos a otro tribunal, un tribunal británico. Un momento, por favor, que es que ¿sí me están viendo la presentación? Por favor, ¿me confirman? Profe Juliana, ¿están viendo la presentación? ¿Aló? ¿Me escuchan? Profe Juliana. Ok, listo, se escucha. Perfecto. Entonces miren que hay otra decisión que también es un origen o una fuente para la discusión que les estoy indicando, como es la dimensión probatoria de la inteligencia artificial y su reconfiguración con la prueba pericial. Aquí hay otro antecedente. Esta es una sentencia del derecho británico administrativo, es decir, el Reino Unido, el 18 de abril del año 2024. Esto fue un tribunal de primera instancia, que es como decir aquí lo que tiene que ver con las leyes de habeas data. Esto pues se origina de la siguiente manera y que me parece muy importante que lo tengamos en cuenta para ver cómo estos tribunales del extranjero empiezan a utilizar la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los hechos? Un ciudadano británico presentó ante la WP, es como decir acá Colpensiones, una petición en la cual solicitó información pública al amparo del Freedom of Information Act 2000, es decir, la FOIA. La petición en particular se fundamentó en que el peticionario quiso conocer las políticas de esa entidad, como si fuera aquí Colpensiones,
sobre grabaciones a los empleados de ese organismo por parte de los usuarios o visitantes, el uso de la fuerza para impedir esas filmaciones y las consecuencias legales como obstrucción a la justicia, acoso de testigos, etc. Esa fue la petición que le hizo este ciudadano británico a esa entidad en lo que tiene que ver pues, con los derechos de información y habeas data de esa entidad. Frente a esa solicitud, ¿qué le dijo la DWP? Respondió de manera parcial, indicando que no existía información relevante. Ante esa respuesta, el peticionario, el ciudadano británico, instauró queja ante la primera comisión de esa entidad que validó la búsqueda realizada por la DWP. Por lo anterior, el accionante no estuvo de acuerdo con esa decisión administrativa y formuló una apelación ante la primera instancia del Tribunal Británico, insistiendo que la búsqueda de esa entidad accionada era insuficiente, advirtiendo que debía tener políticas más específicas sobre recolección de evidencia por parte de las grabaciones de los ciudadanos. Aportó como prueba las referencias de la inteligencia artificial, es decir, resultados generados por ChatGPT sobre palabras clave relevantes como seguridad, recursos humanos, gestión de instalaciones y videos de YouTube como evidencia de los incidentes pues, que ocurre en la DWP. Es decir, le preguntó al ChatGPT, colocó estos términos de manera general y le preguntó, como si fuera aquí, oiga, Colpensiones tiene en cuenta estas políticas de grabación y de información. Entonces, claro, el ChatGPT le da una información y con eso es que sustenta esa apelación este ciudadano. El accionante pues aportó el ChatGPT para argumentar que las búsquedas de esa entidad DWP fueron insuficientes. Es así como copió el texto de la solicitud de esa información, como decir aquí en Colombia, la ley del habeas data, que es allá en el Reino Unido sería la FOIA, al sistema, pidiéndole que generara una lista de palabras clave principales que debían utilizarse al momento de realizar las búsquedas documentales en la base de datos de la entidad accionada sobre las políticas que utiliza. El resultado del ChatGPT fueron, entre otras, las siguientes palabras. Ahí pues la filmación no autorizada, el comportamiento inaceptable del cliente. Ante ese resultado, el accionante quiso demostrar que esas palabras eran evidentemente restrictivas y vagas sobre las políticas de recolección de evidencia por parte de las grabaciones de los ciudadanos a los usuarios de la accionada. Por lo tanto, alega que el alcance de las búsquedas de la DWP fue inadecuado y era probable la existencia de documentos adicionales en la accionada. ¿Qué quería decir esto? Ese ciudadano británico lo que quería demostrar con el ChatGPT, con esas palabras clave que puso en esa tecnología, era que la búsqueda que hizo la DWP era inadecuado porque él encontró más palabras, él encontró más resultados de búsqueda que lo que dijo formalmente dentro de ese proceso la DWP. Es así que como esto llega al Tribunal Británico y en su decisión respecto de la prueba en particular aportada por el accionante, es decir, el ChatGPT, su valor probatorio hizo unas reflexiones o sentenció y me parece muy importante presentársela a ustedes como para que vayamos a ir reorientando, reflexionando, dudando, concluyendo, pensando si esa dimensión probatoria de la inteligencia artificial realmente está reconfigurando la prueba pericial y si eso se puede aplicar en el caso colombiano. ¿Qué dijo entonces el Tribunal Británico? Falta de transparencia metodológica. Estaba criticando pues al ChatGPT. Dice que no se explicó cómo funciona el ChatGPT, tampoco se especificaron las fuentes de donde se toma su información, ni se conoce cómo se selecciona o prioriza los términos propuestos. Recordemos pues que este ciudadano británico lo que hizo simplemente fue entregar la información que le dio el ChatGPT, pero pues no explicó cuál era la fuente, cuál era el proceso metodológico y por eso es que el Tribunal Británico hace estas advertencias. También dice ausencia de validación como prueba pericial. Esto sí que es bien importante. Dice ese Tribunal Británico que comparó la presentación del ChatGPT con que le da un perito experto, concluyendo que debía justificar, como pasa también en nuestro Código General del Proceso,
justificar su experiencia, explicar su sistemática, identificar y dar fuentes en qué se basa. Lo mismo que ocurre pues con la prueba pericial, que se debe justificar la experiencia del perito, su calificación, cómo ha sido su andamiaje en el proceso, en el tema que está presentando, técnico científico, que pues escapa pues del conocimiento de una autoridad jurisdiccional. En este caso, dice el tribunal británico, el ChatGPT no cumple ninguno de esos requisitos. No hay garantía de confiabilidad objetiva. ChatGPT no es una fuente jurídica o probatoria autónoma ni verificable ante el tribunal. Señaló que no se puede asumir que las salidas o actualizaciones del modelo reflejen criterios técnicos, normativos o administrativos confiables. En consecuencia, resolvió que la DW tiene una política general que prohíbe filmaciones, salvo excepciones, abordando temas como la protección de los datos personales, acoso a empleados, procedimiento ante grabaciones no autorizadas y el uso razonable de la fuerza por parte de la seguridad de la entidad, defensa propia. Concluyó que no existía una política adicional específica sobre recolección de evidencia para procesos judiciales, que es lo que en últimas persigue el accionante. ¿Qué significa eso? Mire que entonces, en ese análisis que me parece muy importante para el debate que se está presentando, el tribunal británico dice, yo no voy a tomar en cuenta ese ChatGPT, pero no porque no sea válido o porque sea una prueba que no se pueda valorar, sino porque no cumple los requisitos del dictamen pericial. Lo que significa es que sí está reconfigurando de algún modo, porque si usted en un proceso, digamos desde el contexto del sistema jurídico británico, si usted cumple con esos requisitos, si usted demuestra cuál es la fuente del ChatGPT, cuál es la experiencia y la validez en esos temas, cuál es la trascendencia que ha tenido el ChatGPT, pues es una prueba pericial válida. En este caso no, porque el accionante simplemente ya allegó los textos, los resultados de las búsquedas que hizo con el ChatGPT. Entonces, mire que el tribunal británico no es que esté desechando y diga, no, es que no podemos contar con el ChatGPT, simplemente no reúne los requisitos de confiabilidad, originalidad y transparencia, que son los mismos requisitos que en últimas también nuestro sistema jurídico colombiano impone en el Código General del Proceso. Ahora hablemos de la famosa sentencia T323 del año 2024 emitida por la Corte Constitucional. Para los estudiantes les recomiendo leer muy bien porque esta sentencia, porque de verdad es objeto de polémica. Yo por lo menos no estuve de acuerdo con la mayoría de sus consideraciones y pues con todo respeto me pareció exagerado. Pero es muy bueno y es válido como antecedente hacia dónde va la justicia con la inteligencia artificial y específicamente en lo que tiene que ver con la prueba pericial. ¿Qué dijo la Corte Constitucional? Les voy a contar primero el cuento. ¿Qué pasó? Resulta que había un niño, un menor de edad, con problemas de autismo, ¿cierto? La típica tutela de salud, que ya ustedes muy bien saben cómo funciona una tutela, en la que se pide el amparo al derecho fundamental de salud. La madre de él, como agente oficiosa, formuló una tutela y pidiendo unos medicamentos, un tratamiento especial para su hijo que sufría de autismo. ¿Qué pasó ahí? Que el juez de primera instancia la concedió, obviamente la tenía que conceder porque estaba en juego el derecho fundamental de un menor. Aplicó para estos casos porque como siempre pues en estos casos las EPS dicen que ese tipo de tratamiento está por fuera del POS, es decir, del plan obligatorio de salud, que siempre cambia de nombre, pero en última es lo mismo, ¿no? Lo que aprueba pues ese sistema de salud, qué tipo de tratamientos y medicamentos la ley avala y cuáles no. En este caso, pues la EPS, como las EPS, como es su costumbre, dice que como eso está por fuera del plan obligatorio de salud, entonces no. Pues aquí, pues como sabemos, por doctrina vinculante, ese juez de primera instancia, obviamente y de manera consecuente, accedió a la acción de tutela. Aquí el meollo se presenta es en la segunda instancia, porque esa tutela, esa decisión es impugnada
por la EPS y la resuelve un juzgado del circuito. El juzgado del circuito confirma, pero aquí viene la particularidad. La particularidad es que en esa decisión de segunda instancia que hizo el juez, además de validar los argumentos jurisprudenciales, porque se trataba de un menor de edad, porque tenía una enfermedad como el autismo, porque es una persona de debilidad manifiesta, porque los derechos fundamentales de un menor de edad deben estar por encima, por el interés superior de él. En fin, explicó pues todo ese cuento, bueno, ese cuento no, todo ese fundamento jurídico para confirmar la decisión de primer grado. Pero además, y lo dijo fue como parte final, el juez de segundo grado le pregunta al ChatGPT, le hace la siguiente pregunta. ChatGPT, para este tipo de casos, normalmente cuando se están pidiendo medicamentos no pos, la jurisprudencia, ¿en qué cantidad? Así lo pregunto, ¿en qué cantidad concede esa tutela? Pues el ChatGPT le arrojó que casi en un 90% de casos y le dio números y todo que las tutelas de esa temática tenían que concederse pues por tratarse de derechos fundamentales de un menor. ¿Qué pasó aquí? Como pueden observar, pues con lo que les estoy indicando lo que pasó con esa sentencia, esa decisión del juez de segundo grado simplemente fue un obiter dicta, es decir, una consideración adicional, pero ya había tomado su decisión jurídica como juez de la República. Lo que pasó fue que de manera adicional y para reforzar su conclusión, pues le preguntó al ChatGPT como para dejarle claro a la EPS, mire, en este tipo de temáticas, mayoritariamente, según la estadística y la información que da el ChatGPT, se debe conceder la tutela. Eso fue lo que pasó. Pues resulta que esa tutela la revisó la Corte Constitucional y finalmente emite esta sentencia 3T 323 del año 2024 que invito pues a la audiencia, a los estudiantes especialmente, a que se la lean. ¿Qué dijo pues entonces la Corte Constitucional o en qué centró su decisión con el tema cuando el juez, para reforzar su decisión, acude a la inteligencia artificial? ¿Qué dijo la Corte Constitucional? Dice, en la naturaleza y el alcance de la inteligencia artificial frente a la jurisdicción, es decir, de administrar justicia, destaca que el racionamiento humano no puede ser reemplazado por esta tecnología. Sin embargo, de cara al planteamiento de este debate, es decir, como prueba pericial, porque sí estamos de acuerdo que la inteligencia artificial no tiene por qué pensar por las autoridades jurisdiccionales, se tiene que validar. Pero por eso les decía yo al inicio de esta charla que este debate, esta reflexión o esta duda que quiero dejarles ahí en sus mentes es si está reconfigurando la prueba pericial. Y vemos que sobre ese debate hace, o sobre el valor probatorio del ChatGPT, hace las siguientes consideraciones que me parece importante presentarles a ustedes para que lo miren, para que lo analicemos y debatamos sobre el particular. Dice que otro de los derechos fundamentales que se puede ver afectado por el mal uso de la inteligencia artificial es el debido proceso probatorio. Esa corporación ha explicado que este derecho fundamental supone un conjunto de garantías en cabeza de las partes en el marco de toda actuación judicial o administrativa. De este modo ha afirmado que éstas tienen este derecho, presentar y solicitar pruebas, controvertir las que se presenten en su contra, a la publicidad de las evidencias en la medida en que esta forma asegura la posibilidad de contradecirlas, bien sea mediante la crítica directa a su capacidad demostrativa o con apoyo en otros elementos. Mire que aquí la Corte, de una manera u otra, está dando unas pautas de cómo valorar la inteligencia artificial. También dice que las pruebas que sean decretadas, recolectadas y practicadas con base en estándares legales y constitucionales dispuestos para tal efecto. Que el funcionario que conduzca la actuación, es decir, la autoridad jurisdiccional, decrete y practique de oficio los elementos probatorios necesarios para asegurar el principio de la realización y efectividad de los derechos conforme a los artículos 2 y 228 de la Constitución Política. Dice que se debe evaluar
por el juzgador las pruebas incorporadas al proceso. Todo esto pues para ellos analizar o discutir que realmente el ChatGPT no puede sustituir el pensamiento humano. Dice, y aquí abro comillas, dice que conforme a nuestro ordenamiento jurídico, el decreto y la evaluación de las pruebas es una tarea que debe estar en cabeza del juez natural, desde luego que sí, cuyo ejercicio no puede dejarse a una inteligencia artificial, tal como se viene explicando. El decreto de las pruebas comporta el estudio de la licitud, la legalidad de la prueba y el de pertinencia, es decir, la conducencia y la utilidad de esta prueba, es decir, qué es lo que quiero yo demostrar, ¿cierto? Dice que conforme a lo anterior le corresponde al juez determinar al momento de ordenar una prueba cuáles son sus requisitos legales esenciales y su incidencia en los derechos fundamentales para discernir su proyección y trascendencia sobre el debido proceso, toda vez que su incumplimiento conllevaría a la exclusión del medio de prueba. ¿Qué dijo aquí entonces la Corte Constitucional, estudiantes y audiencia en general? Dice que el ChatGPT desde ningún punto de vista puede suplantar el pensamiento humano de un juez, y eso es verdad, completamente de acuerdo. Pero como tal les expliqué esa sentencia de la Corte Constitucional, es decir, la sentencia, la sentencia T 323 de 2024, el juez de segunda instancia suplantó su pensamiento por la IA, no. Simplemente hizo en eso es lo que no estoy de acuerdo con esa decisión de la Corte Constitucional. Simplemente lo que hizo el juez fue reforzar su conclusión, fue decir, además de haber analizado, haber concluido de que confirmaba la decisión de primera instancia, lo que dijo fue, mire, le pregunto a la inteligencia artificial este tipo de temáticas, ¿cuántas veces es concedida por los jueces en sede de tutela? Y el ChatGPT le responde la mayoría de las veces. Pero jamás el juez sustituyó su pensamiento, su razonamiento. Y creo que aquí la decisión de la Corte Constitucional fue algo exagerada o de pronto preventiva. De pronto la Corte Constitucional pensó que los jueces de la República le iban a delegar su función de razonamiento tan humano, tan divino y tan digno a una máquina. No, no se trata de eso. Pero como les decía yo ahora, este tipo de información lo tiene ChatGPT, de información técnica, científica, artística. Todos estos grandes datos, pues los tienen las grandes proveedores, como son Amazon, como son Microsoft. Claro que puede haber ahí sesgos y eso es lo que más se le critica y para eso está la validación. Pero definitivamente, si en un futuro llegamos a encontrar de que una plataforma nos dice de manera precisa, sin sesgo, un resultado en una temática artística, científica o técnica, estamos hablando ahí de una prueba pericial. Estamos diciendo que en un futuro ya no vamos a necesitar perito, sino que la misma inteligencia artificial nos va a dar la conclusión de eso. Mira que hubo también un antecedente, estudiantes, en el tribunal, no está en la presentación, pero también hay un antecedente con el tribunal de arbitramiento de Antioquia. El Tribunal de Arbitramiento de Antioquia, para resolver la procedibilidad, es decir, si fue dentro del término un recurso de anulación, usó el ChatGPT para contabilizar términos. ¿Estaremos ahí? La duda es, ¿eso reemplaza el razonamiento humano? No, es una herramienta técnica. Yo como funcionario público la uso como herramienta y me da esos resultados y eso es prácticamente una prueba pericial. También en Pasto hay un antecedente del Tribunal de Pasto, creo que fue la Sala Civil del Tribunal de Pasto, en una tutela. Se le preguntó al ChatGPT porque era una tutela que estaba protegiendo el derecho al buen nombre y en una empresa ya en Pasto se expresaron de manera despectiva contra una persona, haciendo alusión a el tipejo o el tipito. Entonces lo que hizo el Tribunal de Pasto preguntándole al ChatGPT cuáles eran los alcances de
de esa locución o de ese concepto para aludir a una persona, si era despectivo. Bueno, creo que ahí el ChatGPT no era tan necesario porque eso es más de un razonamiento humano, jurídico, estrictamente de derecho fundamental, pero acudió fue como herramienta adicional, ¿no? Ahora lo estamos acudiendo es como herramienta adicional, pero en 4 años, en 3 años, esto tiene que ser ya una prueba pericial. Colombia no ha legislado, ya lo está haciendo Alemania, ya lo está haciendo el Reino Unido, porque en estas sentencias que les conté, especialmente la del Tribunal Británico, recomienda a la Cámara de los Lores reglamentar esto. Ahora en Alemania se está esperando también una decisión, porque en Alemania ocurre lo que pasa aquí en Colombia con las centrales de riesgo. Cuando nos reportan, cuando estamos reportados, pues resulta que en Alemania quien hizo el reporte de una persona deudora fue el ChatGPT. No lo hizo un humano, y en estos momentos se está a la espera de esa decisión del tribunal alemán. ¿Qué alcance le va a dar a la inteligencia artificial? Yo estaré pendiente en el momento que tenga la decisión, pues se las presentaré y se las haré saber con el mayor de los gustos. Entonces, esta pequeña discusión o reflexión trae unas conclusiones. El primero, nuestro sistema jurídico aún no lo define y los pronunciamientos jurisdiccionales hacen relación a su utilidad como herramienta de apoyo en la información, casos de tutela de la Corte Constitucional, el que le contaba ahora del Tribunal de Pasto, que fue el 16 de octubre del 2024, y en un recurso de anulación que les contaba ahora del Distrito Judicial de Medellín el 23 de septiembre de 2024. Oye, todas estas decisiones fueron del año pasado. O sea que no hay nada normativo. 2. La IA convoca una dimensión probatoria en la reconfiguración de la prueba pericial, pues si ella se justifica en la verificación de hechos que imponen al proceso y que requieran conocimientos científicos, técnicos o artísticos, esta tecnología se nos presenta como una tipología de esa prueba. El ChatGPT también emite conceptos especiales de esa misma naturaleza. Ojo con esto. No quiero decir con este debate, con esta reflexión, que el perito humano vaya a desaparecer. No, es también otro tipo de dictamen pericial. Yo puedo acudir de manera clásica al señor perito o puedo acudir a la inteligencia artificial. Tercera conclusión. El trasplante jurídico que nos viene. ¿Qué son trasplantes jurídicos para que me entiendan? Son las figuras jurídicas. Nuestro sistema jurídico implanta sistemas jurídicos extranjeros. A eso hago referencia cuando hablo de trasplantes jurídicos, que nos viene pues de esta decisión del Tribunal Administrativo Británico que abriga esa posibilidad, siempre y cuando condiciona, se explique la funcionalidad del ChatGPT, se identifiquen sus fuentes de información, se justifique la experiencia de esa tecnología en la respectiva materia y garantice su confiabilidad objetiva. Y cuarta conclusión es que la reconfiguración de la prueba pericial se desarrollará en los próximos años con la evolución de la inteligencia artificial como consecuencia de la confianza legítima de su utilización, que debe garantizar seguridad, privacidad, transparencia, responsabilidad, auditoría y además que no comprometa los derechos fundamentales. Claro que sí, apenas estas decisiones son del año pasado y de aquí a 2, 3 años es mucho lo que nos habrá arrojado la inteligencia artificial y tendremos más confianza. Les doy a manera de ejemplo esa confianza legítima. Mire que en los países del primer mundo, como los Estados Unidos y Canadá, sabemos la tecnología Tesla, ¿no? De los carros. Imagínense que allá los carros se conducen por piloto automático. Nosotros como colombianos o aquí en un país en vía de desarrollo, podríamos pensar conducir un automóvil con piloto automático, ¿cierto que no? Sería difícil, complejo. ¿Cómo una máquina va a manejar por mí? ¿Cómo una máquina va a tener los 5 sentidos? Pues, ¿cómo les parece que en Estados Unidos y en Canadá pasa eso? Y lo más particular y lo más especial que les voy a decir, si ustedes miran en la estadística por internet, los accidentes por esa inteligencia artificial del piloto automático en esos vehículos Tesla es mucho menor que la que es conducida por seres humanos. Entonces, mire esa reflexión tan grande que trae eso y que realmente
a lo que les quiero ofrecer es que nos volvamos abogados que estemos en pro de la tecnología, no nos volvamos ideólogos o de la nostalgia del derecho clásico, ¿no? Tenemos que tener vanguardia en nuestro pensamiento, tenemos que ir más allá. Por eso esta pequeña exposición y esta duda que les quiero sembrar hace alusión a Matrix. Recuerden que Matrix, si recuerdan, Morfeo le entrega dos pastillas, una pastilla azul, que es la ignorancia cómoda, y la otra es la pastilla roja, que es la realidad inquietante que nos puede llevar a cambiar el modo de ver el mundo, y en este caso del derecho, y específicamente con relación a la prueba pericial. Eso era pues lo que les quería presentar en estas breves reflexiones. Cualquier pregunta, cualquier solicitud, con muchísimo gusto. Profe Juliana, ¿me escucha? Hola, ya estoy aquí. Hola, profe, pues muy interesante tu presentación. Realmente, pues digamos que desde la academia, nosotros que estamos en la academia, hemos vivido, estamos viviendo todos, digamos, los retos que enfrentamos tanto profesores como estudiantes en el uso y en la incorporación de la IA en el proceso de aprendizaje. Entonces, digamos que esta reflexión tuya nos plantea cómo esos retos de la IA no solo están en el ámbito académico, sino que están en todos los escenarios de nuestra vida. O sea, la IA, como decía yo al inicio, llegó para quedarse, creería yo, y llegó para, al igual que el derecho, invadir cada uno de los espacios de la vida social, ¿cierto? Entonces, pues en esa misma, digamos, asociación o analogía con Matrix, yo estaba pensando en en que algo, pues digamos, lo que uno ve en Matrix es que la IA llega a superar al ser humano, a controlarlo, a someterlo, y ese es uno de los grandes debates que tenemos hoy en día. ¿Qué va a pasar con nosotros los seres humanos en el momento en que la IA empieza a tener cada vez más relevancia y empieza a ser cada vez más usada por nosotros? Y yo creo que como tú lo mencionabas en el que tú preguntabas, bueno, ¿la Corte Constitucional exageró o fue preventiva? Y entonces ahí es interesante, me parece muy interesante esa cuestión, porque justamente en los debates contemporáneos sobre el derecho probatorio ya se viene discutiendo sobre una deferencia que hace muchas veces el juez ante la prueba pericial normal, ¿cierto? Ante la prueba pericial de los expertos, de los científicos. ¿Por qué? Pues ahí hay muchas cuestiones, porque el juez de pronto no es experto en esos temas, porque también muchas veces el perito comunica el resultado de la prueba como dándole mucho más alcance de lo que su resultado puede realmente aportar, es decir, decir que tiene una certeza del 100%, que es, bueno, y entonces digamos que ahí el reto en la prueba pericial normal que se discute actualmente es que el juez, pues digamos, el juez y no solo el juez, sino las partes en el proceso, ¿cierto? En un proceso penal, la fiscalía y la defensa, o el demandado y el demandante, en los otros procesos, pues que siempre tengan la labor de llevar a cabo una investigación que permita confrontar o cuestionar los resultados que presenta el perito, ¿cierto? Y es
lo que tú mencionabas que cita el Tribunal Británico, y es pues que el perito realmente sea idóneo, que la metodología realmente esté avalada o validada por expertos en el campo científico, que la práctica como tal de la prueba haya cumplido con todos los protocolos y rigores técnicos, que no haya incurrido en un error humano en la práctica, que los resultados realmente, tengan una relación de causalidad pues con el proceso y no se quiera concluir más allá de lo que realmente la prueba aporta. Entonces, digamos que esos retos que ya existían o que ya existen para la prueba pericial en general, ¿cómo pensarías tú, profe, que se puede abordar con las pruebas que puedan derivarse de la IA? Y particularmente, digamos, una de las discusiones sobre esto que te estoy mencionando, pues está ligado precisamente con que la valoración del juez, que es el juez es el que tiene que decidir, es el que tiene que valorar la prueba, es el que tiene que decir qué peso tiene la prueba, pues no sea reemplazada como pues digamos se discute que muchas veces el juez es muy diferente con la prueba pericial, entonces termina dando por sentado todo lo que dice el perito, y entonces ese mismo riesgo pues estaríamos viviéndolo con la IA, ¿cierto? Que demos por sentado todo lo que diga la IA, como digamos es uno de los problemas más frecuentes que tenemos en la universidad, en la práctica académica de aprendizaje con los estudiantes, y es que muchas veces deja una actividad y el estudiante no usa realmente la IA como un asistente, sino que usa la IA para que lo reemplace, ¿cierto? Para que sea la IA la que haga. Entonces, digamos que cómo ves tú esos retos y qué ideas pues has considerado, particularmente tú que eres defensor de esa tecnología y de su inclusión en el proceso y particularmente como prueba pericial. Muy buena inquietud, profe Juliana. Y la respuesta genérica a esa gran inquietud que usted me presenta está en la tradición jurídica. ¿A qué me refiero yo con la tradición jurídica? El Poder Judicial, la Administración de Justicia, pues tiene su fuente o su decisión en seres humanos. En ese momento, la judicatura pues tiene sus jueces de diferentes generaciones. Por ejemplo, en la Corte Constitucional o en las altas cortes son personas que están más allá de los 50 años, de los 60 años, hasta de los 70 años. Entonces, estas personas por tema generacional se revelan más a esto, a la vanguardia, entonces defienden lo clásico, defienden lo que no está mal, ¿no? Pero también está mal es negarse, como usted bien lo dice, a que la inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Quién sabe en unos 20 o 30 años qué va a pasar si ocurre lo de la película Matrix? Pero estamos en un presente en que realmente tenemos que aperturar la mente y construir tradición jurídica. Por ejemplo, los jueces más jóvenes sí aceptan este tipo de discusiones y le dan paso, pero esto ya se vuelve también un tema generacional, un tema de formación y también un tema de qué pensamiento está rigiendo ese operador judicial, si es una escuela de razonamiento abstracto, si es una escuela clásica, porque aquí también está implícito incluso conceptos filosóficos, profe, usted bien sabe de eso. Aquí van implícitos conceptos filosóficos, en este caso de la implementación de la IA, deber ser o ser. Esa es la cuestión. En este caso, teniendo en cuenta la prueba pericial, indudablemente, por el derecho comparado, la jurisprudencia y todo lo que se desarrolla en el torrente jurídico, sí nos va a llevar a ello. Y tenemos que estar preparados para eso, profe Julián. Muchas gracias, profe. Aquí, pues, digamos, nuestra audiencia, que son en la mayoría, pues, nuestros estudiantes del programa, nos han dejado unas preguntas, entonces yo te las voy a compartir. Claro que sí, profe. Dice, ¿hasta qué punto se puede considerar progreso que la inteligencia artificial
reemplace las pruebas periciales en casos en los que la subjetividad juega con la interpretación de los resultados. ¿No sería muy difícil regular o legislar todos los posibles casos, respuestas, etcétera, que puede plantear la IA? Muy Esta buena pregunta me pregunta. la hace Leonardo Lareo. Muy buena pregunta, pero esas mismas preguntas también se las podemos hacer a un perito. Recordemos que los seres humanos también somos manejados por sesgos y eso pasa en los procesos judiciales. Un perito se pone a favor de una parte. Eso suele suceder. Por eso esa prueba técnica, que tiene un concepto técnico, científico o artístico, requiere validación, valoración por parte del juez de la República. Lo mismo pasa con el ChatGPT. El ChatGPT no es una prueba pericial que defina el proceso. Para eso está la autoridad jurisdiccional. Para eso está el razonamiento abstracto. Yo no hablo de progreso, porque es que esa palabra progreso hace relación como un fin político y creo que esa palabra ahí en esa pregunta no va. Más bien ser vanguardista, más bien evolucionar el derecho, porque recuerden que el derecho es una ciencia dinámica que va de la mano con la evolución de la sociedad y del ser humano. Entonces, esa pregunta también se le podría hacer a un perito con ideología, un perito que es pagado por una de las partes también está sesgado. Ese mismo control que se le hace al ser humano como perito es el mismo control que un juez de la República o una autoridad jurisdiccional que vaya a valorar dicha prueba que viene originada de la inteligencia artificial, pues la tiene que validar. Muchas gracias, profe. Acá tenemos también, bueno, me aclaraban que no era Leonardo Lareo, sino Melanie Lareo, que entró con otra cuenta. Si utilizamos las inteligencias artificiales como herramientas, como usted lo decía, para tomar decisiones, no solo judiciales, sino también de otros temas del común, y estas se ven arrastradas por algún tipo de influencia, ¿se podría considerar que estas decisiones son totalmente humanas? Sí, son humanas, porque es que recuerden que en ese proceso, estamos hablando de la actividad judicial, ¿no? Son pruebas válidas y regularmente aportadas y el Código General del Proceso, el procedimiento le impone a la autoridad jurisdiccional valorar pruebas en su conjunto. Es que no solo la prueba pericial, en este caso de la inteligencia artificial, va a definir el litigio o el conflicto, sino que también hay otras pruebas, las de orden testifical, las de orden documental, sino que ya cuando vamos a tratar de un punto científico, artístico o técnico, sí se requiere de la tecnología de la inteligencia artificial, pero eso no quiere decir que no esté decidiendo, porque es que quien emite la sentencia, quien imparte jurisdicción, no es la inteligencia artificial, sino un ser humano, un juez de la República. Muy bien, pues profe, muchas gracias. Aquí yo veo que las preguntas todas están encaminadas por esa misma línea del tema de la... Son estudiantes, me imagino yo, profe, que hacen esas preguntas para hacerle una claridad. Son estudiantes, ¿cierto? Sí, yo creo que sí. A ver, muchachos. La última pregunta fue Estefanía Sarria, y aquí también habían otras preguntas que de pronto se salen un poco de la temática. Y bueno, yo creo que con ellas ya Permítame podríamos... un minutico, profe, yo le hago una aclaración a mis estudiantes. El debate que se está originando en esta presentación es simplemente que la inteligencia artificial puede convertirse en un perito, pero ojo, yo no estoy diciendo que la inteligencia artificial vaya a resolver un proceso. Eso es otra cosa. Podría llegar en 20 años, en 30 años, en eso, quién sabe, según la película Matrix, sí. Y ahí vendría el enfrentamiento del hombre contra la máquina. Pero en esta década, no. En esta década, por ahora, filosófica, ontológicamente, teleológicamente, pues todo requiere validez de la condición del razonamiento humano. Yo no estoy diciendo que la inteligencia artificial va a resolver conflictos, no, sino que sirve como una tipología dentro de la prueba pericial y por eso la presentación habla, la IA puede reconfigurar la prueba pericial. Yo creo que con estos insumos podemos concluir que sí.
Sí. Muchas gracias, profe. De nuevo te agradezco mucho Con habernos mucho gusto, acompañado. un placer, profe, de verdad, y estar con mis estudiantes. Un saludo muy especial a todos por estar aquí presentes. Sí, agradecemos a todos los estudiantes que se conectaron. También les recordamos que esta grabación va a ser subida a nuestro canal de YouTube y que en el canal de YouTube también podrán encontrar las grabaciones de las sesiones anteriores del seminario, todas enfocadas en el método, en las metodologías en la investigación jurídica. Y pues hoy hemos llegado ya como tal al proceso judicial, recordándonos que todos los abogados somos investigadores y por eso es tan importante el desarrollo de estas competencias. Un saludo para todos, profe, un fuerte abrazo. Igualmente, Gracias. saludos a todos. Chao, Saludos. que estén bien.